Saludo cordial, Padre Francisco Kendo. Domingo 20, el Evangelio que se nos regala es Juan 6, versículos 51 a 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Los judíos entonces murmuraban diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres que murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús pues es el pan de la verdad viva y la vida verdadera. Así como alimenta con la verdad de su palabra y la palabra de su sabiduría, así también nos alimenta con su cuerpo y su sangre mediante la Eucaristía. En efecto, estos versículos que constituyen la quinta parte del discurso del pan de la vida tienen un innegable sabor eucarístico. Los invito a que consideremos juntos unos elementos literarios que ya nos ayudan muchísimo en la interpretación. Primero, en estos 8 versículos los conceptos de carne y sangre se hallan en 10 ocasiones. 6 veces se halla la palabra carne, en griego sarx, y 4 veces la palabra sangre, en griego aimá, siempre haciendo referencia a la carne y sangre de nuestro divino Señor. Estos términos que no se hallan en las partes precedentes del discurso del pan de la vida, pues constituyen una referencia explícita a la Eucaristía. Segundo, en estos 8 versículos el concepto vida, en griego zoe, se halla 9 veces y sirve para indicar el efecto que la Eucaristía tiene en nuestra existencia. Tercero, en estos 8 versículos el verbo comer se halla 8 veces, pero el texto griego usa 2 verbos distintos para indicar esta misma acción. 4 veces se emplea el verbo griego phagein, que señala la actividad común del comer, y 4 veces en cambio emplea el verbo trogein, que significa literalmente masticar, triturar. A estas hay que sumar las 3 veces en que se halla el verbo beber y los 2 sustantivos comida y bebida que se hallan en el versículo 55. Muy importante esto porque tendríamos 13 alusiones al comer y beber, siendo la idea más repetida, una clara alusión a la Eucaristía. Cuarto, algunos autores con buenos argumentos han propuesto una estructura concéntrica de estos versículos que tendrían como centro el versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Propongo 2 ideas para nuestra meditación. La primera, Eucaristía, vida presente y presencia viva. Hegar sarsmu aleteses timbrosis, kaitoa y mamu aleteses timposis. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:55. Jesús se hace pan eucarístico para comunicarnos la vida. La Eucaristía es una prolongación de la encarnación. El Dios que se hace hombre por nosotros es el mismo que se hace Eucaristía para nosotros. Como se hizo hombre para vivir en medio de nosotros, se hace Eucaristía para vivir dentro de nosotros y vivificarnos interiormente con su vida divina. Solo el amor puede llevar a hacerse don como Jesús lo hace en la Eucaristía. Solo el amor puede llevar a hacerse alimento para todos. Solo el amor lo lleva a hacerse manipulable, asequible, disponible para todo aquel hambriento y sediento de vida. En la Eucaristía Jesús se hace comida y bebida que dan la vida. En la última cena instituye el Señor el sacramento de la Eucaristía para que todos puedan recibir su vida que se hace comida y bebida. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía. La Eucaristía es necesaria para tener la vida.
porque vivimos de lo que comemos y somos lo que comemos. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. El Divino Maestro inicia como suele hacerlo cuando va a decir algo muy importante. En verdad os digo. ¿Qué es lo que afirma? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El condicional hay que tomarlo en toda su seriedad, como una condición sine qua non. Para tener vida hemos de comer la carne y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Si no lo hacemos, nos privamos de la vida. ¿Por qué tantos pues subvaloramos la Eucaristía, descuidamos la Eucaristía, despreciamos la Eucaristía como si no fuese necesaria, como si hubiese un modo mejor para tener la vida? ¿Por qué nos condenamos a una vida cristiana anémica, dado que no nos alimentamos de la Eucaristía? La Eucaristía es presencia viva, vida donada, donación gratuita, gratuidad amorosa, amor inmortal, inmortalidad eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor, Juan 6:54. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. La vida es don del Padre para el Hijo y del Hijo para todo aquel que se alimenta de Él en la Eucaristía. El que me come vivirá por mí. Qué bella promesa, qué belleza prometida. El que me come vivirá por mí. Es decir, dice el Señor, no vivirá por sí mismo, no de sí mismo, no para sí mismo. El que me come vivirá por mí. Es decir, vivirá de mí, vivirá para mí, vivirá como yo. Recibirá una vida eucaristizada, esto es una vida que se hace donación viva y vida donada. Segundo, la Eucaristía es comunión con Dios y comunión con nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. La Eucaristía hace posible la inhabitación de Dios en nosotros, la comunión de nosotros con Dios. Mediante la Eucaristía Dios habita nuestra interioridad, generando una profunda intimidad. En la Iglesia con rostro sinodal, comunión, participación y misión, hemos de recordar que la Eucaristía es la fuente por excelencia de la comunión. Por ello, en la más antigua referencia a la Eucaristía que tenemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo afirma: el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:16. Este, que cronológicamente hablando es el primer texto de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, subraya, enfatiza la comunión, en griego koinonía. Por ello a este augusto sacramento se le suele conocer como comunión, y los niños dicen: voy a hacer la primera comunión, porque nos hace vivir en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Se note bien que el apóstol Pablo no dice que la Eucaristía nos hace vivir en comunión con un símbolo del cuerpo de Cristo, o con una representación o con una figura del cuerpo de Cristo. Absolutamente no. La palabra de Dios dice que el pan que partimos nos hace vivir en comunión con el cuerpo de Cristo, porque una vez consagrado, el pan es el cuerpo de Cristo. Dice la palabra santa que el cáliz de la bendición que bendecimos nos hace vivir en comunión con la sangre de Cristo, porque una vez consagrado es la sangre de Cristo. Pan y vino consagrados son Cristo, que se hace comida y bebida para la vida. La Eucaristía nos hace vivir en comunión con Cristo, pero también en comunión con los demás. Por ello continúa el apóstol San Pablo: si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos hemos comido de un mismo pan. 1 Corintios 10:17. La Eucaristía nos abraza, nos amasa en comunión, nos hace ser un solo cuerpo. La Eucaristía nos une, nos reúne, nos agrega, nos congrega, nos hace vivir en comunión, nos da un solo corazón. En esta sociedad de la dispersión, la división, la contraposición, la fragmentación, sigamos encontrando en la Eucaristía
la más vivificante fuente de comunión. María, la Madre de Cristo, pan de vida, nos ayude a frecuentar la Eucaristía con profunda devoción y a vivirla en fraterna comunión. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, hacia el año 110, expresando su hambre de la Eucaristía, que debe ser la nuestra, escribió: ya no me atrae el alimento corruptible ni los placeres de esta tierra. Quiero el pan de Dios, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, de la estirpe de David. Y como bebida quiero su sangre, que es caridad incorruptible. De su maestro San Juan había aprendido muy bien las palabras del Divino Señor: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La Santísima Virgen María nos ayude a aumentar nuestro amor a Cristo Eucaristía. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.